Simeone y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid y Simeone. Juntos han hecho felices a millones y millones de aficionados. Desde que Simeone llegó al Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco se ha ganado un prestigio, un nombre en la élite del fútbol europeo, clasificando cada año a la Champions League de forma habitual y alguna vez dándole alguna alegría en forma de título a la afición rojiblanca. Que si se cree y si se trabaja, se puede. Así que arriba todo, vamos. Pero, ¿cómo era este Atlético de Madrid antes de la llegada de Simeone? Hoy, aquí, en el Chiringuito Audiovisual, os lo contaremos. Comenzaremos por la temporada 1999-2000. El Atlético de Madrid llegaba a la final de Copa contra el Español. Finalmente acabó en derrota por 2-1, pero bueno, tú ves esto en principio y dices, joder, una final de Copa nunca hace daño, ¿por qué iba a ser una mala temporada? Además, en esa Copa ganó en semifinales al Barcelona por un global de 6-0. El problema viene cuando ves la clasificación en Liga. ¿Queréis saber en qué puesto estábamos? Pues los penúltimos. Estábamos penúltimos en Liga. Posiciones de descenso. Sí, señores. El Atlético de Madrid en la temporada 1999-2000 descendía a Segunda División. Que estamos en Segunda División. Aquel año el Atlético de Madrid tuvo un total de 3 entrenadores, pero repito, Segunda División. ¿Os imagináis a día de hoy al Atlético en puestos de descenso? Imposible. Esta era la plantilla del club rojiblanco, por si os da curiosidad saberlo. Pues bueno, estos eran los jugadores que militaban en aquella temporada, que sinceramente me parece un muy buen equipo, y hasta ahora no entiendo cómo el Atlético de Madrid pudo descender, pero claro, yo tampoco viví esa época y puedo opinar más bien poco. Seguimos con la temporada 2000-2001. Obviamente el objetivo principal, el objetivo primordial era volver a la máxima categoría, ¿no? A ascender a Primera División. Finalmente no se consiguió debido a que ocupamos el 4º lugar. En la Copa del Rey, pues bueno, llegamos hasta las semifinales contra el Zaragoza, que aquel año sería el campeón de aquella Copa. O sea, de momento en la Copa del Rey pues no hay un mal rendimiento. Pero en Liga, entre el descenso y el no ascenso, pues el Atlético de Madrid nos demostraba que era un equipo bastante irregular. Que por cierto, aquella temporada también hubo un total de 3 entrenadores. Entre tanta catástrofe había una pequeña ilusión en aquella época, una pequeña ilusión llamada Fernando Torres. Aquel año el niño debutaba con el Atlético de Madrid y era pues quizás lo único que te ilusionaba para ver los partidos. Seguimos con la temporada 2001-2002, donde por fin, ahora sí, se consiguió el objetivo prioritario, que era volver a la máxima categoría. Y sí, se consiguió ascender a Primera División de la mano de Luis Aragonés. El portero de aquel equipo era el Mono Burgos, actual segundo entrenador del Atlético de Madrid, y Fernando Torres ya se había hecho con un puesto de titular. En Copa del Rey pues llegamos hasta 32avos de final, pero vamos, la Copa era totalmente secundario. El objetivo era ascender a Primera División y se consiguió. Aunque, claro, pues lo que nunca debió haber ocurrido es aquel descenso, ¿no?, de la temporada 1999-2000. Pero bueno, señores, el Atlético de Madrid descendía de los infiernos y volvía al reino de los cielos, a la mejor liga del mundo, la Primera División de España. Seguimos con la temporada 2002-2003. Como os dije hace unos segundos, el Atlético de Madrid volvía a la mejor liga del mundo, bajo el mando de Luis Aragonés, que aquella temporada se gastaron unos 26 millones de euros en fichajes. Finalmente el Atlético de Madrid se quedó en mitad de tabla. Sí, yo sé que a día de hoy el Atlético de Madrid, si queda en mitad de tabla, nos tiramos de los pelos, pero en esa época os recuerdo que era un recién ascendido. Quedar en mitad de tabla cuando acabas de ascender a Primera División era una temporada bastante buena. En Copa del Rey llegamos hasta cuartos de final y Torres se proclamaba máximo goleador del equipo. Continuamos con la temporada 2003-2004. Tras ascender a Primera División y quedar en mitad de tabla, el objetivo de este año era volver a jugar un torneo europeo.
esta vez bajo el mando de Manzano. Simeone fichaba por el Atlético de Madrid para vivir su segunda etapa como colchonero tras aquella aventura que tuvo por la Liga Italiana. Y finalmente, objetivo logrado. El Atlético de Madrid consiguió clasificar a un torneo europeo, para ser exactos a la Intertoto. Ahora tú te preguntarás, ¿qué es eso? ¿Qué es la Intertoto? Bueno, pues era un torneo que se jugaba en aquella época, que mira, sí, tenía menos valor mediático que la Champions League y la Europa League, pero el objetivo pues era clasificar a Europa y el objetivo se consiguió. Que por cierto, sí, clasificamos a la Intertoto, pero estuvimos a tan solo un punto de clasificar a la Europa League. Temporada 2004-2005. Llegaban al Atlético de Madrid jugadores como Antonio López, Luis Amaranto Perea, Leo Franco y Peter Loxin. El Atlético de Madrid poco a poco iba recuperando su prestigio. Quedó en Liga en mitad de tabla, pero en aquel torneo europeo para el que clasificó la temporada pasada, conocido como la Intertoto, llegó hasta la final, donde tenía que enfrentarse al Villarreal. Lo malo de todo esto es que finalmente aquella final acabó en derrota por parte de nosotros y en victoria por parte del Villarreal. El Atlético de Madrid no pudo ante un inspirado Riquelme. Para ser un recién ascendido hace 2 años, esta temporada no estaba nada mal. Final europea, mitad de tabla en Liga y semifinales de Copa del Rey. Pero, repito una vez más, ni por asomo se asemeja, vamos, ni lo más mínimo al Atlético de Madrid de Simeone. Temporada 2005-2006. Gaby Fernández ya se hacía con un puesto de titular y llegan al Atlético de Madrid jugadores como Petrov, Maxi Rodríguez, Kezman y Galetti. Aquella temporada por parte del Atlético de Madrid fue bastante irregular, ya que en Liga quedaron en mitad de tabla y en Copa del Rey solo avanzaron hasta los octavos de final, y sin jugar competición europea. Temporada 2006-2007. Llegan al Atlético de Madrid Javier Aguirre, Seitaridis, Mista y un joven argentino por el que el Atlético de Madrid había apostado fuertemente, gastándose un total de 26 millones de euros en su fichaje. Sí, os estoy hablando del Kun Agüero. El Atlético de Madrid agregaba al Kun Agüero a su línea de ataque con el objetivo de volver a jugar una competición europea. Y lo consiguió, clasificando otra vez para la Intertoto y otra vez rozando puestos de Europa League. En Copa del Rey llegamos hasta los octavos de final, pero el objetivo era clasificar a Europa y se consiguió. La dupla Kun Agüero-Fernando Torres empezaba a dar sus frutos. Temporada 2007-2008. Buenas y malas noticias. Buenas noticias porque por un lado, Diego Forlán por fin llegaba al Atlético de Madrid. Pero malas noticias porque Fernando Torres ponía fin a su etapa como rojiblanco. Ponía rumbo a Inglaterra, fichando por el Liverpool de Rafa Benítez, dejando en las arcas del Atlético de Madrid un total de 38 millones de euros, un dinero que le vino muy bien al Atlético de Madrid para reconstruir el equipo, fichando a jugadores de gran calidad como Simao, Raúl García, Thiago Motta, José Antonio Reyes o incluso el delantero más bárbaro de la historia, sí, hablamos de Diego Costa. Como curiosidad, Fernando Torres dijo en su despedida del Atlético de Madrid que algún día se volverían a juntar sus caminos. Que ha sido un placer, un orgullo. Como ha dicho Enrique, espero que esto sea un hasta luego, ¿no? Siempre en mi cabeza estará volver, espero volver algún día cuando el club esté a la altura que se merece y que los que vengan consigan pues llevarlo, ¿no? Y así sucedió. Fernando Torres en el año 2015 volvía al Atlético de Madrid. En cuanto a la temporada, el Atlético de Madrid se proclamaba campeón de la Intertoto, aquella Intertoto para la que clasificó la temporada pasada. Y gracias a este campeonato clasificaba matemáticamente a la Europa League. Pero el Atlético de Madrid rechazaría esta invitación. ¿Por qué? Porque clasificamos en Liga directamente a la Champions League. Finalizamos la temporada en el 4º puesto y a tan solo 3 puntos del tercero. El Kun Agüero se proclamaba segundo máximo goleador de la liga y Forlán el sexto. Temporada 2008-2009. Llegan al Atlético de Madrid jugadores como Banega, Eitinga, Asunsao y un tal Ufalushi.
El Atlético de Madrid volvía a la Champions League 10 años después. Pasaron la fase de grupos con algo de dificultades, pero claro, era un grupo difícil, ¿no? Sus rivales eran el Liverpool, el Olympique de Marsella y el PSV. Y ya en octavos de final, el Atlético de Madrid le dijo adiós a el sueño de la Champions League. Cayó tras quedar empate a 2 en el Vicente Calderón y en la vuelta no conseguir remontar la eliminatoria. En Copa del Rey perdió en octavos contra el Barcelona, aquel Barcelona que se proclamaba campeón de Copa, Liga y Champions, y en Liga volvió a quedar en cuarto lugar de la mano de Javier Aguirre y que finalmente terminó rematando a Abel Resino. Sí, aquella temporada tuvimos un total de 2 entrenadores. Temporada 2009-2010. Llegaban al Atlético de Madrid Thiago Méndez, Sergio Asenjo y Salvio. Ascendían al primer equipo los canteranos David De Gea, Joel Robles y Jorge Resurrección. Abel Resino afrontaba el bonito proyecto de hacer un buen papel en la Champions League. Empezó bastante mal, cosechando muchas derrotas y empates consecutivos, hasta que finalmente el Atlético de Madrid de Abel Resino se encontraba en el puesto número 14, rozando los puestos de descenso. En Champions League cayó eliminado en la fase de grupos, aunque por suerte caímos rebotados en la Europa League tras caer eliminados en el tercer puesto. Y finalmente Abel Resino fue destituido del Atlético de Madrid. Le sustituyó de forma interina Santi Denia, pero finalmente el sustituto fue Quique Sánchez Flores. A partir de ahí, Quique Sánchez Flores le costó un poco, pero poco a poco fue remontando la situación del Atlético de Madrid hasta encontrarse con 2 finales, la de Copa del Rey y la de la Europa League. Ya sabéis todos cómo acabó, ¿no? Finalmente quedó subcampeón de la Copa del Rey frente al Sevilla y campeón de la Europa League frente al Fulham, eliminando a grandes rivales muy duros como el Liverpool o el Valencia. En Liga se quedó en mitad de tabla, pero ¿qué más da? Ganó la Europa League, lo que le hacía clasificar matemáticamente otra vez a la Europa League para la siguiente temporada. Temporada 2010-2011. Llegan los pilares más importantes de Simeone: Diego Godín, Felipe Luis, Juanfran Torres y Diego Costa, de momento comandados por Quique Sánchez Flores, que por cierto empezaban muy bien la temporada proclamándose supercampeones de Europa, ganando a todo un Inter de Milán que la temporada pasada se proclamaba campeón de la Champions League. Pero hasta ahí. A partir de ahí, la temporada, muy irregular, cayendo en la fase de grupos de la Europa League, cayendo en cuartos de final de la Copa del Rey y, bueno, pues en Liga por lo menos consiguió clasificar a la Europa League de la temporada siguiente, pero Quique Sánchez Flores finalmente acabó saliendo del Atlético de Madrid con un poco de polémica. Decían que había movida entre Quique Sánchez Flores y Diego Forlán. La verdad es que yo de esto sé poco, ¿no? Tenía 10 años, pero sí, la temporada fue bastante irregular. Temporada 2011-2012. Salían del Atlético de Madrid el Kun Agüero, David De Gea, José Antonio Reyes y Diego Forlán. Pero bueno, llegaban al Atlético de Madrid Radamel Falcao, Thibaut Courtois, Arda Turán y Diego Rivas. Todos comandados por Gregorio Manzano, que volvía a entrenar al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid muy irregular y sobre todo muy inseguro en defensa. Encajaban muchos goles. Un Atlético de Madrid que tenía a Thibaut Courtois en portería y una defensa formada por Felipe Luis, Diego Godín, Miranda y Juanfran Torres. Repito, encajaban muchos goles, había una inseguridad defensiva increíble. Debido sobre todo a eso, el Atlético de Madrid de Gregorio Manzano no daba con la tecla y cosechaba muchas derrotas y empates, hasta que finalmente llegó la sentencia de Gregorio Manzano, en una eliminatoria de Copa del Rey contra el Albacete, con quien cayó derrotado, y en esa época pues os recuerdo que el Albacete era un segunda B, con lo cual era muy humillante y finalmente Gregorio Manzano fue destituido. Días después, el Atlético de Madrid presentaba a Diego Pablo Simeone como nuevo entrenador del Atlético de Madrid y el resto ya es historia. Sé la exigencia que tiene el Atlético de Madrid. No me asusta absolutamente, todo lo contrario, me entusiasma. Todas las situaciones que siempre generen desafíos en mi vida han sido lindas.